Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en esta mañana, en donde nos permite poder estar aquí celebrando este tiempo de adoración a nuestro Dios. Y voy a continuar lo que dijimos el domingo pasado sobre Isaías 53, ahora en el versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Sigan acompañando en los tiempos de oración y ayuno, en donde estamos orando 9 a 9:30 y 11:30 a 12. Los veo hoy a las 11:30 para orar, y a lo mejor la dinámica va a ser distinta porque tendremos un tiempo para que usted pueda ver de una participación del coro Vicente Mendoza, y a las 12 estaremos hablando de los 78 años que tiene este aniversario más del coro Vicente Mendoza. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día, la bendición de poder estar aquí dándote honra y gloria a tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nos enseñes, nos digas lo que tenemos que aprender. En ese nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí el profeta Isaías describe la necesidad que precisamente hay de parte del Mesías en este trabajo de expiación. La manera de poder expiar, de quitar nuestras culpas. Una analogía que hay de las ovejas es que estas analogías precisamente son tontas, son animales de cabeza dura, las ovejas, y nosotros como ellas nos descarriamos. ¿A poco no nos parecemos a las ovejas? ¿A poco no hay ovejas así, de cabeza dura? Nos hemos apartado del camino de Dios. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Es decir, que cada uno de nosotros en general tenemos nuestro propio camino de pecado. Ante las tentaciones, ante esta constante tentación, es la de condenar tu camino de pecado, mi camino, tu camino de pecado, y justificar mi propio camino de pecado. A veces estoy diciendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera correcta, pero cada camino que es nuestro camino, que es tu propio camino, es el lugar del ser el camino del Señor. En lugar de entonces de caminar como el Señor, finalmente caminamos en un camino que no es tanto el pecado, que es destructivo, como el caminar que nos lleva precisamente a pecar. Y dice la Escritura: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí podemos ver la Trinidad: el Padre, el Hijo en el trabajo de la cruz y el Espíritu Santo haciendo la obra. Pero en especial aquí el Padre y el Hijo de lo que se hace precisamente en el Gólgota, de lo que se hace en la cruz del Calvario. Si el Mesías fue herido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, entonces también fue Jehová quien cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre juzgó tu pecado, mi pecado, para que Jesús pudiera llevarlo en la cruz del Calvario. De otra manera, ¿cómo podríamos haber sido perdonados de los pecados pasados, presentes y futuros si Cristo no hubiera llevado el pecado, mi pecado, tu pecado? Y hoy sigue intercediendo Dios a través de Cristo, que está a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, para seguir intercediendo por nuestros pecados, porque todavía, aunque somos pecadores redimidos en la sangre de Cristo Jesús, cometemos pecados. Y Jesús está a la derecha del Dios Padre para decirles: todavía perdónalos. En una actitud de arrepentimiento, cuando pecamos nosotros, lo llevamos ahora
delante de ti, nuestro Dios, o delante de Dios a través de Cristo Jesús. Pero el sufrimiento, dice Isaías, y la muerte precisamente del siervo del Señor, del Mesías, de Jesús, habla que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado y afligido, a pesar del sufrimiento que él experimentó, el Mesías, a pesar del dolor que él experimentó, él nunca abrió su boca para defenderse a sí mismo. Es un buen ejemplo para hoy en día, cuando la gente nos ofende, cuando la gente escribe, dice cosas de nosotros, a veces es no decir absolutamente nada. Porque hoy en día la gente sigue diciendo, la gente sigue hablando. No se le quitará ni en este tiempo de pandemia. Puede ser gente que no conozca de Cristo, o puede ser gente que conozca de Cristo, o creemos que tiene a Cristo en su corazón. Pero mire, todo el sufrimiento y todo el dolor, él nunca abrió su boca, Jesús, para defenderse a sí mismo. Él se mantuvo callado en presencia de sus acusadores. Ahí en Marcos capítulo, déjeme leer Marcos capítulo 15, dice así a la luz de la palabra de Dios, de los versículos del 2 al 5. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. El jefe de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, fíjense, se quedó asombrado. No había necesidad de decir las cosas. Y que pudo defenderse porque no era cierto, pero no lo hizo. Nunca habló Jesús o el Mesías para defenderse a sí mismo, solo para darle la gloria a Dios. Por eso no tiene caso si a alguien usted le tache y le dice que es esto o lo otro. Primero, si no es cierto, no tendría que defenderse. No es cierto. Y si fuera cierto, a lo mejor una buena estrategia es, como dice el profeta Isaías, quedarse callado. Como el Mesías se quedó callado. Podía responder, pero no lo hizo. Un Mesías, un Jesús que fue llevado al matadero, que fue llevado como una oveja, enmudeció y no abrió su boca. Otra vez del punto anterior. Se va a sufrir sin abrir la boca para defenderse a sí mismo. No necesitamos defendernos cuando pasan estas cosas en nuestras vidas. Sobre todo si tiene que ver hacia uno, hacia sufrimiento. Mire, finalmente humillado Jesús, fue exaltado. No te preocupes porque la gente te quiera humillar con lo que dice, con lo que escribe de ti. ¿Cuántas veces ahí no están escribiendo en el muro, en tu muro, en el muro de otros, cosas que no son ciertas? O si fueran ciertas, ¿por qué tener que decir algo? Regularmente en el muro de mi Facebook, cuando alguien escribe algo, me dice algo, yo no soy de escribir algo. Comento cosas, digo que, pero no de estar contestando. No creo que sea el lugar para contestar. No lo he hecho. Y dejo. A menos que sean cosas muy ofensivas, sí las quito. Y si la persona constantemente es ofensiva, lo que hago es bloquearlo. No lo quiero. Dos personas he bloqueado nada más. Pero de ahí en fuera no lo hago. Porque pues no se puede permitir, que digan cosas que puedan ser ofensivas. Y no para mí, sino ofensivas para aquel que las lea. Fíjense. Usa otra vez Isaías la frase, como cordero fue llevado al matadero. ¿No deberíamos tomar esto como un indicador que Jesús precisamente fue como una víctima indefensa ante las circunstancias, que no se defendió, que estaba indefenso, como esta analogía de esta oveja? Incluso en el propio sufrimiento, en la propia muerte, Jesús estaba en control.
Vea lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 18 y 19. 18. Juan capítulo 10, versículo. Nadie me lo arrebata, sino que yo lo entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ninguno me la arrebata. Tengo autoridad yo para entregarla y tengo autoridad para poderla recibir. Y hablaba de su propia vida. Fíjense, estaba en sus manos de él hacer esto, pero finalmente no lo hizo. Todo estaba bajo control. Ahí en el versículo, ahora, en el versículo 11, pero ahora del capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Todo estaba bajo tu control. No se estaba saliendo fuera de control. Por eso el punto de Isaías es que Jesús enmudeció, pero no estaba en defensa. Si yo fuera a morir por ustedes, dice Spurgeon, ¿de qué beneficio sería sino pagar la deuda natural que yo ya tengo tan solo un poco antes que al final de cuentas tendría que pagar de todos modos? ¿Por qué todos debemos? Porque todos finalmente vamos a morir, tarde o temprano. Es lo que hemos estado diciendo. En este tiempo de pandemia no tendría que espantarnos esto. Terminan los ciclos. Puede terminar tu ciclo, no sé, mañana, pasado, no lo sé. No tendría que tomarnos por sorpresa. No había ninguna causa en su persona, refiriéndose al Mesías, por la cual él que tuviera que ir a la cruz y entregar su vida. No había una razón. El autor de los Hebreos dice que fue un hombre como nosotros, pero sin cometer pecado. Sin embargo, Jesús, él mismo se escogió a sí mismo para ofrecerse como un sacrificio voluntario por nuestros pecados, dice Spurgeon. Sí, Él se ofreció por ti. Por cárcel, por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? No solo se refiere al confinamiento que tenía que ver el Mesías antes de la crucifixión, sino también lo que había hecho él, el Mesías. El Mesías murió sin hijos, por supuesto. No hay nadie que pudiera contar su generación. No lo hay. No vino a eso, por supuesto. No vino Jesús para hacer eso. Hoy entonces, entendiendo que ese es el Cristo afligido, no abrió su boca, llevado hasta morir, que no tenía por qué morir y fue tratado como una oveja que no abrió su boca, una oveja que fue llevada al matadero, un Jesús que nunca se defendió. Estaba cumpliendo el propósito de nuestro Dios. Lo hizo por ti y por mí. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque nos enseñas a través de Isaías 53 lo que este Mesías vino a hacer. Enséñanos a caminar como tú quieres. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Un gusto saludarles y te veo, si Dios quiere, a las 12, 11:30, 11:30, el de oración y ayuno, de 11:30 a 12, perdón, y de 11:30 vamos a poner un canto de las participaciones que ha tenido recientemente el coro Vicente Mendoza, para que ustedes todavía lo puedan volver a ver otra vez, y celebramos a las 12 estos 78 años de la vida de los del coro Vicente Mendoza. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Bye.